Mateo 6, 17, 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Clarito, ¿verdad? Nosotros estamos ayunando y sabemos por qué estamos ayunando. Entonces, y sabemos quién lo está haciendo porque tenemos en el grupo y todos van anotando los días que vamos a ayunar. Entonces vamos a seguir adelante para que aprendamos que el ayuno es un arma poderosa. El ayuno y la oración es un arma poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque Satanás está como león rugiente y él no quiere que entendamos eso. Que el ayuno es indispensable para nosotros. Porque contra eso no puede. Más adelante vemos cómo lo saben. Nosotros estamos pasando un proceso complicado, difícil en el globo terráqueo, en la tierra, en todos los rincones de nuestra preciosa tierra con este virus. Entonces tenemos que ayunar y orar para que Dios sane nuestra tierra. Él sabe el propósito que hay, eso no lo sabemos nosotros, pero Él sí. Entonces, por eso debemos ver que es importante el ayuno, que es algo que Dios trae libertad, rompe yugos y ligaduras de impiedad y de opresión, tanto en una persona como lo que estamos viendo, ¿verdad? Es difícil comprenderlo, pero estamos pasándolo. Entonces, debemos hacerlo así. Es importantísimo el ayuno. Es importantísimo que nosotros como hermanos podamos hacerlo, porque es para los hijos de Dios, son para las nuevas criaturas. Entonces, porque la gente que está en el mundo no lo entiende. Entonces, no se escucha nada. Ahora, o he estado hablando sin que nada me escuchen. Por favor, escríbeme si me están escuchando. Porque creo que Ruby dice que no escucha. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí se escucha. Gracias, hermana Juani. ¿Por qué es importante el ayuno para nosotros como hijos de Dios? Es importante porque es un precepto establecido por Dios. Lo primero que debemos de entender es que el ayuno no es una cuestión de si usted desea o no, sino de un precepto establecido del Señor para su pueblo. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Jesús lo ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar la madurez espiritual. El ayuno trae recompensas de acuerdo al propósito por el que se ayune. El Señor dice en Mateo 16, el 6, el 17 y el 18, dice, para no mostrar a los, pero tú cuando ores, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre
que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos estarle diciendo a todo el mundo, no, es que estoy ayunando. Entonces eso es vanagloria. Eso es decirle a la gente. Nosotros lo sabemos porque tenemos el grupo del WhatsApp y hay un orden en las semanas para que cada familia que está orando nosotros podamos saber, y los que no podemos ayunar como yo, entonces interceder. Entonces por eso dice que no debemos demostrarlo al mundo, sino al Señor, que es el que nos da la respuesta, ¿verdad? Antes le preguntaban al Señor Jesús por qué sobre el ayuno. En el Evangelio de Mateo 9, dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mateo 9:15. ¿Por qué el Señor decía eso? Porque Él sabía que Él se iba a ir y que nos dejaba el Espíritu Santo. Entonces, por eso Él dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahí es donde está, que dice que para los hijos de Él ahora en este tiempo debemos ayunar. Debemos ayunar y orar el tiempo que sea necesario. Nosotros estamos esperando una respuesta, ¿verdad? También nos damos cuenta que mientras Jesús estuvo en persona con los discípulos, ellos no ayunaron, pero Él les dijo que cuando Él fuera quitado, ayunarían. Así quedó establecido que su pueblo tendría que ayunar. Esto lo vemos en la primera iglesia, ¿verdad? Antes, que eso era como algo normal. Ellos ayunaban y oraban en decisiones importantes. Entonces, ¿cuáles son las decisiones importantes que la Biblia dice? Dice que y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor a quienes habían creído. ¿Qué quiere decir eso? Que encomendaban a los que creían que podían hacerlo, ¿verdad? A los que estaban comprometidos en la iglesia, los que seguían verdaderamente la palabra. Y nosotros somos esos. Nosotros somos los escogidos. La iglesia Nueva Esperanza. Somos hijos guerreros. Somos una iglesia que hemos estado batallando por muchas situaciones y hemos tenido mucho tiempo de ayuno y oración. También vemos las respuestas, las hemos visto, las respuestas de Dios que ha tenido cuando hemos estado ayunando. Hemos visto los milagros. Y yo creo que en general la iglesia también lo ve, ¿verdad? Entonces, a mí me parece bonito cuando dice que cuando no ayunaban cuando Él estaba, pero sí cuando Él no estuviera. ¿Por qué?
porque el que ayunaba y oraba era él. Él les decía, quédense aquí, y él se iba a hacer sus ayunos y a hacer sus oraciones. El propósito del ayuno son muchos y muy variados, pero todos traen una bendición especial, tanto para el que ayuna como para lo que ayunamos. Si yo ayuno porque a mí me está pasando algo y ayuno para que el Señor me ayude a cambiar mis hábitos de antes, lo que veníamos de atrás, lo que hemos dejado, y es casi que sin la ayuda de Dios no lo podemos hacer. Casi no, es que no lo podemos hacer. El Señor nos tiene que ayudar a realizar el ayuno y a que el Espíritu Santo nos guíe. Y por eso tenemos que estar aprestos para escuchar. Por eso no podemos pasar de la palabra, por eso tenemos que leerla y entenderla, para que nosotros podamos llegar a entender los propósitos de Dios. Y hoy el propósito de nuestro ayuno es por la salud de José Luis Paniagua, de nuestro pastor. Entonces, por eso tenemos que tener muy en cuenta que el ayuno lo debemos hacer conscientes de lo que estamos haciendo. El ayuno desata ligaduras de la opresión. Esto implica que mediante el ayuno se rompen las ataduras satánicas. La palabra de Dios dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Eso lo dice Isaías 58:6. Yo lo que no voy leyendo, ustedes vayan tomando nota para que cuando estén en casa, entonces lo que ha hablado, lo que ha dicho Rocío, ¿concuerda o no concuerda? Eso lo dice en Isaías. Ahí gracias a Dios que podemos entenderlo, gracias a Dios que podemos ver la gloria de Dios, porque si yo no hubiese ayunado y orado al comienzo de mi conversión o ustedes, entonces no hubiésemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas, porque venimos de una vida pecaminosa, Dios nos ha rescatado y gracias a que hemos entendido que el ayuno es importante en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Entonces, ahí es cuando vemos los milagros, ahí vemos que Dios responde, porque su pueblo está haciendo lo que Él nos ha dejado. Practicando el ayuno con regularidad. El ayuno es un arma poderosa si va acompañada de oración y de lectura de la palabra de Dios. Las batallas se ganan con oración y ayuno. Y en 2 de Crónicas 14:10 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sabemos que son las fortalezas, ¿verdad? Lo que el enemigo quiere que nosotros no hagamos. Entonces Él nos pone
la puya, nos pone el desánimo, nos pone... Ayer escuchaba en la radio de Remar, que la tengo en el coche, y decía que hay muchas cosas que nos desaniman. Nos desanima una enfermedad, nos ponemos a ver la televisión y se nos acaba el tiempo y entonces no, en lugar de estarlo aprovechando, a veces me pasa a mí, me pongo ahí y me pierdo. Entonces por eso tenemos que entenderlo, más que entenderlo, practicarlo. Tenemos que practicar y practicar y practicar. Nosotros estamos en esta tierra de paso. Para nosotros, lo bueno que viene es la eternidad. Y lo que nosotros hayamos hecho aquí es lo que Dios nos ve. Y lo que Él quiere es que nosotros tengamos un compromiso. Debemos de darle esa ¿cómo digo? Esa respuesta a Dios. Él quiere mucho de nosotros, Él nos da mucho, pero Él también quiere mucho de nosotros. Y una de esas es que nosotros nos comprometamos con el ayuno y la oración y la lectura de la palabra. Cuando estamos ayunando, nosotros debemos apartar ese tiempo. Ojalá que no tengamos labores, bueno, los que trabajan pues lo tendrán que hacer así, pero las personas que estamos en casa deberíamos de apartar ese tiempo para tener comunión con Dios, para leer la palabra, y entonces así el Señor va limpiando, quitando y va haciendo lo que Él quiere hacer con nosotros. Practicando el ayuno regularmente es un arma poderosa si va acompañado de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. La batalla se gana con acción, con oración y ayuno. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Hemos dicho que debemos practicar el ayuno con regularidad. Vamos a analizar unos puntitos que hay de que ¿por qué no me mueve esto, Dios mío? Se me quedó ahí el ordenador prendido. Vamos a analizar unos punticos que hay aquí que dice que los pastores e iglesias que ayunan con este propósito rompen las trabas del diablo en su ministerio y Dios les da congregaciones más espirituales. ¡Wow! ¿A qué es bueno? A que cuando vemos que hay poder y que cuando vemos que ayunamos y hay liberaciones y cuando vemos que oramos y vamos a la iglesia y estamos allí porque hemos visto cantidad de liberaciones cuando estamos ayunando, cuando estamos orando y vemos que hay gente que sale todo lo malo de ella. Vienen personas con muchos problemas, muchas cosas, muchas cargas generacionales, y eso solamente con el ayuno, ¿verdad? Entonces vemos que la iglesia está espiritualmente bien. Cuando los evangelistas que ayunan en forma notable por las personas tienen más fruto en sus campañas, se convierten y hay milagros y sanidades. ¿Qué es esto?
no solamente con los evangelistas, yo creo que con el pastor, con la persona que está predicando. Si hay un grupo de intercesión, si hay un grupo de que están ayunando, entonces la palabra penetra y la palabra penetra y sale de nosotros. Y entonces es cuando podemos compartirle a la gente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver todo lo que la iglesia, lo que Dios quiere ver en la iglesia. Porque si yo hoy entrego un tratado, porque si yo hoy le digo a una persona que está mal, entonces si hay personas que están ayunando, que están fortaleciendo, que están ayudándonos a hacer lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, entonces gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por esos evangelistas, por esas personas que hacen esas. Ahora en este tiempo no lo podemos hacer y por eso estamos por estos medios. Y gracias a eso, para que podamos escuchar la palabra, ¿verdad? El ayuno tan bueno. Los cristianos que ayunan y los cristianos que oran y ayunan por cualquier problema o necesidad salen victoriosas porque quebrantan en el nombre de Jesús toda opresión del diablo. Porque Él no vino sino a matar, a robar y a destruir. Entonces, si nosotros vemos que una persona está necesitada, entonces yo le digo, vamos a ayunar. Vamos a ayunar por ese problema, vamos a ayunar por esa situación, vamos a ayunar por ese trabajo, vamos a ayunar por esa enfermedad, vamos a ayunar y a orar y vamos a convocar a los hermanos que puedan para hacerlo. Entonces hay victoria, porque el enemigo no tiene poder. Él no hace sino como grujir, ¿verdad? Él está ahí atento para ver en qué momento nos hace la zancadilla, a ver si nosotros caemos, pero sabemos que no, porque estamos preparados. Porque nosotros nos estamos preparando para esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros nos estamos preparando para vivir en la eternidad. Esto es un paso. Y el paso que estamos dando es prepararnos. Nos tenemos que preparar. Y hay muchas maneras de prepararnos. Y en una de ellas es la que hoy estamos compartiendo. Estamos viendo que el ayuno y la oración nos ayuda. Nos ayuda. Por supuesto que el plan del diablo es impedir que tengamos ganas de ayunar, que tengamos ganas de orar, que tengamos ganas de leer la palabra. Eso es lo que él quiere, pero nosotros no. Nosotros tenemos que ver que él está derrotado hace más de 2000 años, que no tiene poder en nuestras vidas porque somos hijos de Dios, porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Entonces, Él no tiene poder, está allí, atado de pies y manos. No tengamos miedo de lo que Él pueda hacer mientras estemos en plena comunión con Dios, mientras estemos bien con Dios. Los que están a medias tintas ya saben lo que les pasa. Entonces, por eso tenemos que vivir plenamente en comunión con Dios, para que eso no nos pase. Porque eso es lo que Él quiere, que no ayunemos, que no oremos, que estemos cabizbajos, tristes, y no, Señor. Por más de que quiera, no lo puede, porque somos hijos de Dios y Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y Él es el que nos ayuda a seguir adelante. En la Biblia hay ejemplos de hombres y mujeres que ayunaron. Moisés ayunó 40 días, 2 veces cuando subió al monte Sinaí. Daniel 21 días. Jesús 40 días. Brevemente son
los que se ven, ¿no? Donde se ve que el ayuno cumplió su propósito de forma poderosa. Eso lo dice la Biblia. Que Moisés ayunó 40 días 2 veces cuando subió al monte del Sinaí. Daniel 21 días y nuestro Señor Jesucristo 40 días. Y vemos la victoria, vemos la mano poderosa de Dios. El ayuno del Señor Jesús, después de que el Señor se bautizó y antes de empezar su ministerio, fue al desierto y ayunó 40 días. En Lucas 4, 1, 2 nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y ya sabemos qué pasó ahí. Fue tentado. El diablo tentó 3 veces, pero Jesús le venció con la palabra. Entonces, cuando estamos ayunando y de pronto vemos que estamos desanimados, nos sentimos sin fuerzas, eso es el que no quiere que sigamos. Entonces nosotros decimos, pues no, aquí vamos a seguir, aquí vamos a ver la gloria de Dios. Nosotros estamos ayunando con un propósito y el propósito, Dios tiene la solución, pero el deseo de nuestro corazón es esto. Y si Él nos ha dado ese sentir, es por algo. Yo creo que es para cada uno de nosotros, para que podamos ver en lo que estamos fallando, en lo que estamos haciendo, pero cuando Dios nos revele eso, entonces vamos a ver la bendición, vamos a ver la gloria de Dios, la que sea, mis hermanos. Él es santo y perfecto y sabe lo que va a hacer. Pero a nosotros nos corresponde estar ahí, en la brecha, en la lucha constante. Él lo tentó lo tentó, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Eso lo dice Lucas 4, 12, 13. A partir de ahí, el Señor Jesucristo empezó un ministerio poderoso de la predicación del reino, con sanidades, liberaciones y grandes milagros de los que relatan en los evangelios. ¿Ves cómo vamos viendo que el Señor también lo hizo y que Él recibió victoria? Más nosotros ahora, porque todos sabemos que nosotros tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo y que Él nos da victorias grandes. Nosotros hay veces vemos que hay un milagro así pequeñín y lo tenemos como nada. Entonces, vemos que el Señor tuvo victoria. Vemos que el Señor tuvo esa victoria poderosa. A ver si puedo bajar un poquito porque no me sale la flechita. Este ordenador, por más que yo quiera entenderlo, tenemos un ayuno que a mí me impacta y me gusta, el ayuno de la reina Esther. Esa fe que ella tuvo, ella mandó a su pueblo a ayunar por ella
Ella sabía que si pasaba a donde el rey, madre mía, lo que le podía pasar, ¿verdad? Pero ella le dijo que ayunaran, ¿verdad? Ese es uno muy explícito, que cuando lo leemos a mí me encanta, de ver la valentía. Es valentía, es valentía. Dice que la reina Esther se dio cuenta que Amán había conspirado en contra del pueblo judío porque los odiaba. Amán le había sacado al rey Asuero un edicto irrevocable para matar a todos los judíos. ¿Y ella qué hizo? Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis nada en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. ¿Qué hizo Dios? Le dio la victoria. Así, Señor. Ahí, ella sabía que no podía pasar, pero ella sabía que si ayunaban, iban a tener victoria. Y así somos nosotros. Ese ejemplo, esos ejemplos de la Biblia los debemos tomar, porque la Biblia es ayer, hoy y para siempre, hasta que nos vamos con el Señor. Ay, esto tiene mucha gracia, mucho poder. Las respuestas de Dios para nosotros son tan lindas y debemos de vivir agradecidos con Él porque nos enseña estas cosas. El ayuno de la ciudad de Nínive, el ayuno de Nehemías, todos ellos vieron la gloria de Dios. Cuando Dios ve nuestro arrepentimiento y ven que nos apartamos del mal y que vamos por el camino de Él, entonces Él nos dice que nos da la victoria. Hay unos ayunos que hablan también del silicio y de la ceniza, ¿verdad? Entonces podemos también otro día verlos para que podamos seguir entendiendo. Yo lo que quiero en esta mañana es que podamos... no me da esto, Dios mío bendito. Lo que quiero es que podamos ver que verdaderamente lo que Dios nos ha dejado en la Biblia, en la palabra, es siempre la verdad, ¿no? No podemos no creer, no podemos ver que lo voy a hacer por si de pronto,
No, lo vamos a hacer con certeza, con la fe y la esperanza de que Él nos va a dar respuesta. Hay diferentes tipos de ayunos, mis hermanos. Cuando ayunemos, arrepentámonos de corazón y confesemos todos nuestros pecados a Dios. Todos. Porque no podemos estar haciendo cosas que no hacemos, que hacemos y después vamos como si nada. Como que no, como voy a ayunar y voy a orar, entonces, pero después volvemos y cometemos los mismos errores. No, mis hermanos. El ayuno debe ser de arrepentimiento de corazón y confesando todos los pecados a Dios. Tenemos diferentes tipos de ayunos. Existen tipos de un día diferentes. De un día, de 3, de 7, de 14, de 21 o 42 días. Con propósitos variados como los hemos visto. Además, algunos se proponen con agua y otros sin agua. O sea, puede ser el ayuno puede ser tomando agüita o el Gatorade que tenemos ahora y leer la Biblia y estar en comunión con Dios, ¿verdad? Orar. Un ayuno de día total. El ayuno bíblico de un día comienza de las 6 de la tarde y se levanta a las 6 de la tarde del día siguiente. Y es un ayuno total sin agua. Era un tiempo de humillación y reflexión que Dios demandaba a su pueblo. No podían tomar agüita, no podían tomar nada, solamente arrodillados y orando. Hay ayunos parciales o medios ayunos. Estos son completos porque se obtiene de solo un alimento. Normalmente se presentan desde las 6 de la tarde y se levantan a las 3 de la tarde del día siguiente. Algunos ayunan el desayuno, otros la comida, otros la cena, que es lo que yo les explico, ¿no? De que puede ser un ayuno el desayuno y a la comida como, o ayuno a la cena y ya hasta el otro día, ¿verdad? Ay, Dios mío, santo eres tú. Si nosotros convocamos con algún propósito a la congregación, nos reunimos en la iglesia o en un lugar apartado para este fin. Aquí hay arrepentimiento, clamor e intercesión profunda en unidad. Se clama por situaciones difíciles de la iglesia, liberación de opresión, crecimiento, avivamiento, derramamiento del Espíritu Santo. De todo lo que podemos orar, que nos dicen aquí. Pero nosotros sabemos que también nosotros por la carne también tenemos que ayunar. Y nosotros estamos ayunando todos estos días por la salud de nuestro José. Por eso tenemos que seguir ayunando, clamándole a Dios. Sea la respuesta que sea, va a ser victoriosa. Victoriosa. No olviden eso. Porque Dios es santo y perfecto. Y Él sabe lo que hace. Cuando ayunes y te sientas fortalecido o fortalecida, cuida que tu ego no se llene de vanagloria sintiéndote súper espiritual. Muchos han permitido que el diablo los engañe volviéndose rebeldes. No se quieren sujetar y menosprecian hasta sus pastores. El Señor te ha llamado para ser un siervo humilde de corazón. ¿Más claro?
el agua. No es que yo ayuno 30 días, 40 días y el Señor me escucha y entonces ya, y han pasado milagros y han hecho esto y lo otro y me ha pasado esto. Vanagloria, vanagloria, vanidad de vanidades. Tenemos que ser humildes, humildes de corazón, sintiendo que verdaderamente estamos sirviendo a Dios, que estamos sirviéndole al Rey de Reyes, Señor de Señores, que el que nos escucha, el que está con nosotros, el que nos saca de las enfermedades, de la pobreza, del no trabajo, las personas que no tienen trabajo, ayunen, oren, porque hay trabajo para los hijos de Dios. Lo que pasa es que no queremos pagar el precio y el precio no es alto, el precio es justo y verdadero. Para eso nos lo dejó establecido en la palabra. ¿Cuándo debemos orar? Cuando haya una necesidad apremiante, cuando sientas frialdad espiritual, cuando nuestra vida esté en peligro para crecer espiritualmente, cuando haya que ministrar la palabra, cuando necesitemos un milagro de Dios, cuando oremos por un endemoniado, cuando alguna atadura no te deje avanzar. ¿Ves? Por todo lo que podemos ayunar. En el mes podemos ayunar 2 días, 3 días, y los que pueden, pues que lo hagan más veces. Los que tienen necesidades, esas necesidades que tenemos, porque nosotros en esta tierra tenemos necesidades. Nosotros en esta tierra tenemos dificultades, como la de nosotros ahora. Por eso la iglesia debe estar unida. Yo creo que todo esto que nos está sucediendo a la iglesia Nueva Esperanza es para la unión. Y por eso debemos orar y ayunar. Por eso debemos ver que Dios nos está, escuchar que Dios nos está hablando. Quitémonos ese tapón de los oídos, esa ceguera espiritual. Actuemos como esos hijos, y esos hijos obedientes, esos hijos que van, que luchan, que batallan, que están allí, en la brecha. Que ahora necesita Tere la ayuda toda nuestra, que esa iglesia que ellos han constituido en esta Palencia, la podamos ver unida, ver que todos estamos allí, como estamos hasta ahora. No estoy diciendo que no lo estamos haciendo. Gloria a Dios. Le doy todos los días gloria al Señor porque hemos visto respuestas de lo que ellos nos han enseñado, de lo que ellos nos han predicado, de lo que ellos han hecho y nosotros hemos visto. Por eso es que debemos vivir confiados plenamente en que Dios escucha a su pueblo. En el Evangelio de Marcos 9, 14, 29 nos muestra que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un niño epiléptico. Y Cristo apareció y reprendió al demonio y el niño quedó sano. Me va para arriba esto. El niño quedó sano. Gloria a Dios. La Biblia también nos dice que cuando
él entra en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Hay cosas que nosotros no podemos darle la solución, pero Él sí. Él sí. Él nos da la respuesta. Él nos ayuda. También uno de los ayunos que me gustan, el de Nehemías. Dice, cuando Nehemías escucha en Babilonia que los muros de Jerusalén están en ruinas, se lamenta, ayuna y ora. Y la Biblia dice en Nehemías 1, 3, 4, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Si leemos el libro de Nehemías nos damos cuenta que Dios lo bendijo y restauró las puertas y los muros de Jerusalén y también instituyó de nuevo el servicio en el tiempo del Señor. ¿Por qué quise dejar esto ahora? Porque todo es en el tiempo de Dios, mis hermanos. El tiempo de Dios es santo y perfecto. Nosotros no podemos exigirle a Dios. Él sabe que es el deseo de nuestro corazón. Él sabe que si yo ayuno es porque yo quiero que mi carne sea y se vaya todo lo malo, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo hacemos, Dios responde. Dios responde. Porque cuando ayunamos de corazón, cuando nos arrepentimos, cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios y oramos, Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, en qué dirección debemos hacerlo. Entonces, el Espíritu Santo nos lo dice. Nos dice qué debemos hacer. Nosotros oramos y oramos con la guía del Espíritu Santo. Las personas que guían con la mente y sin el corazón limpio no están haciendo nada. Y lo mismo con el ayuno. El ayuno debe ser estricto. Si yo me comprometo a ayunar, yo tengo que hacerlo. Yo tengo que cumplir. Si las personas que están trabajando y dicen voy a ofrecer este ayuno hoy, y si se tienen que ir a trabajar, pues en cualquier momento ir al baño y oran. Y antes de salir de casa pueden leer la Biblia. Hay muchas maneras, nos tenemos que ingeniarlas, tenemos que ser ingeniosos, tenemos que vivir viviendo día tras día las cosas, evolucionando en la palabra. Si nosotros evolucionamos, entonces vamos a ver victorias, vamos a ver las respuestas de Dios, pero comprometidos. El compromiso debe de ser todos. Todos. Yo les doy gracias
muchas gracias porque el ayuno de ahora es que lo podemos hacer. Antes era mucho más complicado. Por eso que es lo del silicio y lo de la ceniza. Dice que ¿qué significa silicio y ceniza? En los puntos anteriores sobresalen que cuando ayunaban se vestían de silicio y ceniza. Era ropa toscante, tejida y de tela oscura, generalmente de pelo de cabra, de camello. Era una vestidura áspera que se ponían los que estaban de duelo o en una actitud de arrepentimiento por causa del pecado. Era totalmente incómoda, picaba el cuerpo y representaba una humillación llevarla. Porque sabían que eran pecadores, ¿verdad? A mí siempre me gusta glorificar a Dios porque murió en la cruz del Calvario. Porque nos hace las cosas no más fáciles, pero sí en el tiempo de antes era más difícil, había más dureza y Él por amor a nosotros lo ha hecho. Dice las cenizas, sabemos que las cenizas son los residuos de las cosas quemadas que ya no sirven para nada. En términos simbólicos, las cenizas representan la vanidad. De ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía para que no libre su alma. Apunten, Isaías 44:20 en la parte A. La asquerosidad. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y la ceniza. Job 30:19. La desgracia, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezcla con las lágrimas. O sea, mezclaba las cenizas con las lágrimas. El Salmo 102:9. La humillación de Dios. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. El arrepentimiento. Y volví mi rostro a Dios en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Daniel 9:3. Sentarse sobre la ceniza era decirle a Dios, polvo soy y no sirvo para nada. Nosotros ya no usamos en nuestros días el silicio y la ceniza, pero tenían un significado profundo en el arrepentimiento y Dios lo tomó muy en serio. Por eso no nos exime de no humillar nuestro corazón ante lo sumo. En nosotros también hay vanidad y asquerosidad. Por eso nos dice que cuando ayunemos, que nos arrepintamos de corazón y confesemos todos nuestros pecados a Dios. Si ves cómo van cambiando, cómo el Señor en su infinita misericordia nos dio esa linda palabra, ese lindo mensaje, porque si el Señor Jesucristo no hubiera muerto por amor por nosotros, tendríamos quién sabe cómo habría sido todo, ¿verdad? Pero le damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza, porque solo Él la merece. Mis hermanos, yo he compartido esto porque nosotros estamos ayunando. Entonces, mi pensamiento para todos nosotros, me incluyo yo, y para todo el que lo esté escuchando o lo vaya a escuchar, hagamos ayunos con arrepentimiento de corazón. Hagamos ayunos con arrepentimiento de verdad, para que el Espíritu Santo, para que nosotros podamos escuchar al Espíritu Santo, para que
Él nos redarguya, para que Él nos dirija, para que Él nos guíe, para que Él esté en nosotros y podamos obtener la victoria. Gracias por estar ahí. Que el Señor los bendiga, que nos dé gracia, que nos dé seguridad, que nos dé la paciencia para esperar que nos dé la respuesta por la sanidad de nuestro José, por los que siguen enfermitos. Hay otra familia que también está malita. Entonces, pidámosle al Señor, oremos con un corazón contrito y humillado, con un corazón limpio. Preparémonos para esa venida gloriosa. Sigamos adelante. Llamémonos los unos a los otros. Preocupémonos por el que está necesitado. Y para los que están ayunando, muchas gracias. Gracias por lo que han hecho, gracias por lo que seguiremos haciendo. Vamos a seguir ayunando, vamos a seguir clamando a Dios para que Él se levante, para que Él... Yo me imagino el día que, yo le decía ayer a Tere, yo me imagino el día que José se levante y cómo será el modo de contarnos y de decirnos si ha tenido algún encuentro con el Señor, si el Señor le ha hablado, si Él tiene... cosas que decirnos, así como nos cuenta sus cosas de cuando vivieron en Alemania. Yo quiero ver eso, y yo sé que ustedes también. Yo sé que nosotros lo amamos y que amamos a Tere y que amamos la iglesia, y por eso, mis hermanos, mi deseo de todo corazón es que estemos unidos en un solo espíritu y que podamos seguir adelante, que podamos vivirlo con esa compasión, vivirlo con alegría, vivirlo con el gozo del Señor, reclamando siempre que nosotros queremos verlo aquí, que Él se pueda levantar, que lo puedan sacar de la UCI, que cuando tengan que hacer las cosas que hacen los médicos, sean el Señor en las manos de los médicos. Dios me les bendiga. Dios los guarde. Buena semana. Para los que empiezan esta semana el ayuno, anótenlo en el grupo para que Reyes haga la lista. Gracias. Señor, te doy gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos una vez más, Señor, que debemos tomar todo en serio, que tomemos toda tu palabra, Señor, en ese sentir, porque tú eres el victorioso, tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros, y tú nos das la sanidad, tú nos das el empleo, tú nos das todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Pero también sé, Padre, que tú quieres de nosotros todo. Por eso en esta hora yo bendigo la iglesia, bendigo los hermanos y las hermanas que están escuchando, bendigo las personas que van a escuchar después, porque no han podido estar hoy en este momento, en el directo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre y te decimos, Abba Padre. Gracias porque nos amas. Bendito seas en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.